Muchas gracias y esperamos que estos hechos no se vuelvan a repetir. Nuestra labor es simplemente informar, revelar los hechos y rechazamos cualquier tipo de violencia, ¿no? Contra los medios de comunicación y contra cualquier ciudadano, ¿no? Porque exigimos en estos momentos mucha seguridad. Y a esta hora hacemos contacto con Lorena Piedra. Ella es catedrática y experta en seguridad para analizar la situación de violencia que se vive en el Ecuador. Lorena, muy buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar este diálogo para nuestros televidentes de Gamavisión. ¿A qué responde este nivel de violencia que hemos llegado, especialmente el día de hoy en nuestro país? Buenas noches. Buenas noches, un saludo cariñoso para ti y para todos los periodistas que están haciendo un trabajo de valientes en esta jornada. Bueno, lo que hemos vivido hoy en Ecuador no tiene precedentes. Sin embargo, las primeras evidencias de lo que hemos vivido desde la jornada de ayer, la jornada de hoy, se hicieron presentes en enero del año 2018 en el Ecuador, cuando explotó la bomba en el cuartel de San Lorenzo, precisamente en un cuartel policial. Ese hecho, la primera bomba, ya fue un acto de gobernanza criminal en el cual estructuras de delincuencia organizada en ese momento, ¿no es cierto?, ligadas a alias Guacho, mandaron un mensaje en el que le pusieron en jaque al Estado y le dijeron: el monopolio del ejercicio legítimo de la violencia no lo tienes tú, lo tenemos nosotros y estamos en la capacidad de generar caos. Desde enero del año 2018, nosotros ya vemos una sucesión de eventos que van subiendo en intensidad y subiendo también en sus efectos, que lo que han hecho es esto: poner en cuestionamiento la capacidad del Estado de mantener el monopolio legítimo de la violencia y de precisamente ejercer soberanía sobre el territorio. Lorena, entonces desde el 2018 ya el Ecuador ha sido testigo de estos hechos de violencia que no habían sido registrados en la historia de nuestro país. ¿Por qué entonces ha llegado a este nivel de descontrol 6 años después? Precisamente porque la Secretaría Nacional de Inteligencia, la entidad encargada de prevenir estos hechos, se dedicó a hacer inteligencia política durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, que duró muchos años con una sola persona a cargo, ¿sí? Y luego se disolvió. Además, se tomaron decisiones específicas para destrozar la inteligencia militar y para cooptar la inteligencia policial. Porque lo que vemos ahora, que no tenemos esta capacidad de anticipar el delito, es consecuencia de que no goza de buena salud la inteligencia táctica en el Ecuador, que es competencia de la Policía Nacional. Se han tomado una serie de decisiones que han debilitado la inteligencia porque se disolvió la SENAIN, que era una policía política, cuyos responsables siguen en el ejercicio público y siguen siendo autoridades en seguridad en este país. Y no se ha logrado construir un cuerpo de inteligencia civil que haga lo que tiene que hacer, y no se han retomado las capacidades que se destruyeron y se mal utilizaron para policía política. Además, la serie de improvisaciones en las autoridades de inteligencia y de seguridad, que ya son históricas y que no corresponden únicamente al gobierno de Daniel Noboa, sino también al gobierno de Guillermo Lasso, nos llevan al punto que tenemos ahora. Una serie de negligencias que, en conjunción con los actores políticos vinculados a estructuras de delincuencia organizada, nos han llevado al punto que tenemos ahora. No nos olvidemos que el gobierno de la Revolución Ciudadana llega al poder financiado por las FARC, y esto ya lo dijo Francisco Huerta Delgado años atrás.
Lorena, hemos visto hoy imágenes que se quedarán para siempre en nuestra memoria, hechos de violencia que, como hemos ya mencionado, no los habíamos visto en el país. El hecho de que todo el Ecuador pudiera observar en vivo y en directo la intromisión de la delincuencia dentro de un canal de televisión y ver y escuchar los gritos desesperados de las personas que se encontraban laborando, realmente nos ha estremecido y nos llena de terror y de miedo a toda la población. Es justamente tal vez el escenario que quería provocar, en este caso, esta organización delictiva de los Tiguerones, a los cuales hasta el momento se les ha atribuido este hecho delictivo que hemos presenciado los ecuatorianos el día de hoy. Las organizaciones terroristas se vuelven fuertes precisamente a partir del miedo que son capaces de generar en la población. Contenidos como el momento en el que la Policía Nacional toma el control de las cosas, el momento en el que los periodistas del Canal 10 relatan qué pasó con los hechos, cómo estuvieron sanos y salvos, a fin de cuentas siguen vivos, no tenemos muertos. Todos estos hechos también deben ser replicados porque no podemos seguir el juego a las bandas criminales, que lo que buscan es que precisamente todo esto se viera en vivo, que buscaban a los presentadores de televisión para que sean ellos los que manden el mensaje a la población, e inteligentemente ellos, entendiendo las dimensiones de todo esto, se escondieron y se pusieron a buen recaudo. Estos hechos son los que ellos buscan, posicionar su mensaje, hacernos creer que son los fuertes cuando las cosas no son así. Por un lado, tenemos a estas organizaciones criminales que se han ido profesionalizando, entre comillas, pero que están llenas de niños, que son reclutados desde los 12, los 13, los 9 años, que quizás tendrán 20 años, pero que no han estudiado, que no tienen todo el proceso de profesionalización que tiene por detrás, en cierta medida, la Policía Nacional, pero para el tipo de intervención táctica que se va a hacer están los grupos de élite de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ecuatorianas con sus grupos de élite. Entonces, no debemos perder la fe en el Estado y en las capacidades que tiene el Estado en este momento, porque la Constitución ecuatoriana ciertamente es muy garantista, pero una cosa es mirar a estos grupos como delincuentes, destruchadores, ¿no es cierto?, ladrones de esquina, y otra cosa verlos en la dimensión en la que ya intentan poner en jaque al Estado, como organizaciones terroristas, donde incluso la Constitución te permite que las Fuerzas Armadas ejerzan fuerza letal en el caso de ser necesario, porque están poniendo en jaque el monopolio del ejercicio legítimo de la violencia del Estado, la vida de las ecuatorianas y de los ecuatorianos, y para eso están precisamente las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que tenemos que poner las cosas en la justa medida. Las Fuerzas Armadas tienen que tomar su rol y están para eso, para defender las vidas de las ecuatorianas y de los ecuatorianos que no son terroristas y que están en peligro como consecuencia de que estas organizaciones criminales quieren reemplazar al Estado y entran en una lógica de guerra porque los acuerdos que al parecer existían, ¿no es cierto? Lo hemos visto con el caso Metástasis, entre movimientos, partidos políticos, autoridades en el ejercicio de funciones que les dejaban hacer sus negocios, se terminaron. Y en este momento estamos en una nueva lógica donde el Estado toma el control y la violencia pues obviamente sube. Es la consecuencia lógica de todo esto. Lorena, sin duda un mensaje de terror, de pánico, de miedo, que esa organización delictiva logró hacerlo visible ante todo el Ecuador, incluso a nivel internacional, pues todos los medios de comunicación del mundo han replicado los hechos de violencia que hemos vivido hoy en el Ecuador y que han sido transmitidos en vivo y en directo por el canal de televisión, justamente TC Televisión, que fue invadido por delincuentes el día de hoy mientras transmitían su informativo.
¿Cuáles serían entonces, como experta en seguridad, que creería usted que serían los próximos objetivos de estos grupos delincuenciales? ¿Ellos estarían todavía queriendo sembrar el terror con próximas acciones? Obviamente no van a claudicar en estos intentos y es por eso mismo que existen estas medidas de los toques de queda, obviamente, y esto es parte del instinto, ¿no es cierto? Vemos lo que está pasando en las calles, vemos que como consecuencia de que estas organizaciones criminales generan miedo, hay delincuencia común que también se activa, están generando saqueos y hay una serie de temas que se están saliendo de control. Obviamente van a buscar, porque estas organizaciones, mientras más terror y más miedo meten, pues más capital ganan y más capacidad de acción tienen. Inclusive, recordemos que el día de ayer había miembros, obviamente tapados, ¿no es cierto?, con mascarillas, habían hombres manifestándose afuera de la cárcel de Riobamba pidiendo justicia y que se respete la vida de Colón Pico. Entonces, esto quiere decir, ¿no es cierto?, que ya existen partes de la población que como consecuencia de amenazas están ahí activándose alrededor de agenda de las bandas criminales. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y recomendaciones básicas: no replicar mensajes que causen terror, no replicar noticias falsas, dar el respaldo a la institucionalidad estatal. Si estamos hablando de conservar un Estado que lo queremos en paz, dar el respaldo a estas instituciones que representan al Estado y hacen el ejercicio del monopolio legítimo de la violencia. No es un momento para entrar en disensiones, para entrar en manifestaciones, que a la final todos los que ganan con este caos son las estructuras de delincuencia organizada. Yo creo que en este momento no les podemos hacer el juego. Y es hora, pues, de tomar una línea que vaya del lado del respaldo de la institucionalidad, de la democracia, del respeto a las instituciones y de el cuidado a la vida de las ecuatorianas y de los ecuatorianos. Lorena, también es responsabilidad de la ciudadanía de cuidarnos entre nosotros. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que nosotros los ciudadanos deberíamos tomar en estos días en que la violencia ya ha llegado a niveles nunca antes vividos acá en el Ecuador? Nosotros como canal de televisión queremos agradecer a la fuerza pública pues en estos momentos para poder llevarles a ustedes este trabajo periodístico. Estamos siendo resguardados por la Policía Nacional y también por los militares que han llegado hasta nuestro canal de televisión y en estos momentos nos están brindando seguridad en los exteriores y también aquí dentro del estudio desde donde estamos emitiendo esta emisión informativa. ¿Cuáles son entonces, Lorena, esas recomendaciones que debemos seguir los ciudadanos en estos momentos de tanta tensión? Cuidado con las noticias falsas, porque a través de las noticias falsas es que las bandas criminales se posicionan y quieren cambiar muchas cosas. En este momento todo puede pasar, van a salir inclusive actores políticos vinculados a intereses que ya se encuentran identificados por la fiscal general, que van a querer desestabilizar la democracia. Eso puede pasar y no les podemos hacer el juego. Tenemos que tener bien clara la línea de seguir información de medios de comunicación serios, o sea, no el medio de comunicación mi patiecito, por así decirlo, que solo funciona en Internet y que puede tener financiamientos del narcotráfico, no el influencer X, sino medios de comunicación serios, establecidos con una trayectoria y solo replicar las noticias oficiales, porque, bueno, ya conocemos cuáles son los efectos de las noticias falsas, Y la segunda, yo creo que es un tiempo de ser mucho más cariñosos y de cuidarnos y de preocuparnos por los vecinos, por las personas que tenemos cerca, saber que si alguien por A o B no pudo hacer compras, bueno, ser solidarios y compartir y estar viendo los unos por los otros. Son momentos donde la solidaridad, la compasión y el cuidado mutuo nos van a sacar adelante. Todos queremos paz y creo que son momentos en los que podemos
pues tomar conciencia de los efectos que tiene la violencia descontrolada y hacer el juego a las organizaciones criminales. Cuando no nos condolemos de los otros, de los más pobres, cuando no compartimos lo que tenemos, sembramos el germen de todo este problema que nos está estallando ahora. Yo creo que ese es un mensaje muy importante y cuidarse de los mensajes a los que nos exponemos en redes por salud mental, los mensajes que compartimos y asegurarnos de ver siempre a las fuentes oficiales, porque la gobernanza criminal de estos grupos se apalanca en el terror. No les podemos hacer el juego. Muchísimas gracias, Lorena, por estas importantes recomendaciones. Que tenga usted muy buenas noches. Hemos conversado con Lorena Piedra, catedrática y experta en seguridad. 19 horas ya con 7 minutos. Los hechos de violencia registrados en nuestro país desde la jornada de ayer ya son noticia en el